Vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que elaborar una tabla de frecuencia. Nos dice, en una planta de procesamiento se registró la temperatura ambiente en grados centígrados en distintos momentos del turno laboral, con el fin de evaluar posibles riesgos por estrés térmico. Se obtuvieron las siguientes 25 mediciones continuas y nos están solicitando entonces que elaboremos una tabla de frecuencias con intervalos, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa. Entonces, para empezar, debemos de clasificar la variable. En este caso, estamos hablando de temperatura. Esta variable se clasifica como una variable cuantitativa continua. ¿Por qué continua? Pues porque puede tomar decimales y acá observamos todos los valores que están en la tabla tienen parte decimal. Cuando se tiene este tipo de variables, pues entonces debemos de seguir unos pasos para poder elaborar la tabla de frecuencias. El primer paso es determinar el rango, y este rango se determina con la resta del valor más grande y el valor más pequeño. Entonces va a ser máximo menos mínimo. Vamos a determinar entonces cuál es el valor más grande que hay en esos datos. En esos datos, al observar, el valor más grande sería el de 35 grados centígrados. Entonces acá sería 35. Menos el más pequeñito, que es el primero, 28,4. Vamos a hacer entonces esa resta. A 35 le vamos a quitar 28,4. 35 menos 28,4, eso nos está dando 6,6. Quiere decir que nuestro rango es un rango de 6,6 grados. Pasamos al segundo punto, al segundo paso, que es determinar el número de filas, o el número de intervalos, o el número de categorías. Para poder sacar este número de filas, vamos a emplear la regla de Sturges, que nos dice que el número de filas es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Hay que tener presente que n viene siendo la cantidad de datos. Para este ejemplo nos están diciendo que se tomaron 25 mediciones. Entonces va a ser 1 más 3,322 logaritmo de 25. Vamos a hacer entonces esa operación. Y esta operación nos está dando 1 más 3,322 logaritmo de 25 es aproximadamente 5,64. Entonces que esto es igual a 5,64. Hay más decimales ahí, pero trajémoslo con solo dos decimales. En este caso, pues yo no puedo manejar un número de filas de 5,64. Tengo que aproximar eso a un número entero. Yo lo quiero aproximar a 6. ¿Por qué motivo lo voy a aproximar a 6? Pues porque el decimal, el primer decimal, es un 6, quiere decir que es un número que es superior a 5, por eso lo voy a aproximar hacia arriba. Aunque si ustedes trabajan con 5, pues tampoco se estaría cometiendo un error ahí, porque digamos que eso es el criterio pues, del que está haciendo la tablita. En este caso yo lo quiero hacer con 6. El tercer paso sería determinar la amplitud. Para poder entonces determinar la amplitud, lo que hacemos es una división del rango entre el número de filas o de categorías o de intervalos. Entonces acá el rango de nosotros es 6,6 dividido el número de filas que es 6 y esto nos va a dar 1,1. Ahora yo quiero aproximar esto a 1,2. ¿Por qué lo quiero aproximar a 1,2? Pues porque al hacer el chequeo que se hace al final, que se hace haciendo la multiplicación del número de fila por la amplitud, ese valor debe de ser superior a el rango que hay en los datos. Entonces en este caso, al hacer el chequeo, vamos a obtener lo siguiente, que el número de filas de nosotros es 6 multiplicado por 1,2, eso nos daría entonces un resultado de 6 por 1,2, eso nos da 7,2 y este valor pues evidentemente es superior al rango que tienen los valores, que es un rango de 6,6. Si lo hubiéramos manejado simplemente con 1 nos hubiera dado pues exactamente igual,
Y es conveniente pues que este chequeo nos dé superior a el rango que tienen los datos. Entonces ahora sí, hay que tener presente algo, y es que nuestra tabla va a quedar eh, o va a tener de sobra 0,6 en el rango. ¿Por qué? Pues porque el rango de los datos es 6,6 y el rango que va a tener nuestra tabla es 7,2. Pues ahí entonces tenemos una diferencia de 7,2 a 6,6 de 0,6. Y ahora entonces uno decide dónde ubica ese 0,6. Uno puede repartir ese 0,6 al inicio, lo puede repartir también al final, o lo puede repartir al inicio y al final. En este caso, yo quiero construir esta tabla colocando ese sobrante en el final. Vamos entonces a empezar con la construcción de la tabla. Nos están solicitando el intervalo. Vamos a colocar entonces el intervalo en grados centígrados. Hay que arrancar con el valor más pequeñito. Recuerden que nuestro valor más pequeñito es 28,4. Entonces vamos a empezar con ese 28,4. Ya este 28,4 le vamos a sumar la amplitud, que es una amplitud de 1,2. O sea que vamos a 28,4 sumarle 1,2, eso nos va a dar 29,6. El intervalo de abajo pues va a arrancar en 29,6 y le vamos a sumar de nuevo la amplitud de 1,2, o sea que eso nos va a dar 30,8. Ahora la que sigue sería 30,8, le vamos a sumar la amplitud, eso nos daría 32,0. A 32,0 le vamos a sumar la amplitud, eso nos va a dar 33,2. A 33,2 le vamos a sumar la amplitud, eso nos da 34,4. A 34,4 le vamos a sumar la amplitud y eso nos da 35,6. Y ahí finalizamos. Y vamos a notar lo siguiente: el valor más grande que nosotros teníamos era 35 y acá al final estamos llegando a 35,6. O sea que ahí está ese 0,6 que teníamos de diferencia entre el rango que va a tener la tabla y el rango real que tenían los datos, que era de 6,6. Entonces recuerden que nuestro rango de la tabla es 7,2. El rango que tenían los datos eran 6,6. Al hacer la resta nos estaba sobrando 0,6 en la tabla, o sea que estaban sobrando en la tabla 0,6, y ese 0,6, si ustedes observan, pues quedó al final. Recuerden que el valor más grande que va a tener nuestros datos es 35, pero llegamos hasta 35,6. Ahí ya tenemos entonces el intervalo, primer puntico de la tabla de frecuencia, los intervalos. Ahora vamos a sacar la marca de clase. Para poder sacar la marca de clase no se les vaya a olvidar que se le asigna X o Y, y la operación que se hace pues simplemente es un promedio. Entonces decimos que a 28,4 le voy a sumar 29,6. 28,4 más 29,6, y esto lo vamos a dividir entre 2. Eso da 58. 58 dividido 2, eso nos da 29. Y así en todos los intervalos. El que sigue entonces sería 29,6 más 30,8, eso nos da 60,4. Ese 60,4 lo vamos a dividir entre 2 y eso nos da 30,2. Y así sucesivamente. Entonces el que sigue pues nos va a dar 31,4. El que sigue sería
32,6, el que sigue sería 33,8 y el último sería 35,0. Listo, muy bien. Esa sería marca de clase. Ahora vamos a pasar a calcular las frecuencias, o sea, frecuencia absoluta, que recuerden que se asignaba con la letra F minúscula. Y para esto, entonces, lo que vamos a hacer es sacar los datos aparte y empezar a señalar la cantidad de datos que se encuentran en cada uno de los intervalos. Voy a copiar entonces los datos a cada parte y empezamos entonces con el primer intervalo. Hay que tener presente entonces cómo vamos a manejar esto. En este caso, pues yo necesito incluir el 28,4. Quiere decir que en este lado va a estar cerrado el intervalo y acá va a estar abierto y así sucesivamente. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto y cerrado y abierto. Ahora sí arrancamos entonces. Hay que colocar los valores que estén entre 28,4 y 29,6 sin incluir el 29,6. O sea que en otras palabras sería de 28,4 a 29,5. 28,4 tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces veo 4 valores. Quiere decir entonces que acá la frecuencia es de 4. No pasa nada si se nos escapan, al final nos daremos cuenta. Vamos entonces a señalar los otros valores que están entre 29,6 y 30,8 sin incluir el 30,8, o sea, del 29,6 al 30,7. Entonces por acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6. Ahí me acabo de dar cuenta que nos habíamos saltado un valor en la categoría anterior, ya la vamos a colocar 6, listo. Por acá veo que nos habíamos saltado este valor de 28,7. 28,7 entonces indica que no son 4 acá, sino que son 5. Por eso es útil los colores. Ahora sí, continuemos. Vamos a marcar del 30,8 al 32 sin incluir el 32. Quiere decir, del 30,8 al 31,9. 30,8 al 31,9. Entonces por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5. Pasamos ahorita a los valores que están entre el 32 y el 33,1. 32 y 33,1. Entonces por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 4 valores. Pasamos a marcar los que están entre 33,2 y 34,3. Entonces por acá tendríamos 33,2 a 34,3. 1, 2, 3, 3 valores.
Entonces 3 valores. Y ya la última categoría serían 2 valores que están entre el 34,4 al 35,6 sin comprender el 35,6. O sea que serían 2 valores acá. Y ya con eso entonces sacamos la frecuencia absoluta, que digamos que es lo más delicado de este tipo de ejercicios, que quede bien sacadita esa frecuencia absoluta. Muy bien, vamos entonces a finalizar la tabla de frecuencias simplemente calculando la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa, que era lo que nos estaban solicitando. Entonces por acá vamos a tener frecuencia absoluta acumulada, que es F mayúscula, que se obtiene sumando. Entonces por acá va a ser 5, 5 más 6 nos da 11, 11 más 5 nos da 16, 16 más 4 nos da 20, 20 más 3 nos da 23, y 23 más 2 nos da 25. Y acá entonces hago el chequeo. Recuerden que nos debe dar la cantidad de datos y se hablaba de que se hicieron 25 mediciones, o sea que acá vamos bien. Y por último vamos a sacar la frecuencia relativa, que se obtiene simplemente cogiendo la frecuencia absoluta y dividiéndola entre el total. En este caso el total vienen siendo 25, entonces va a ser 5 dividido 25 para el primer valor, eso nos da 0,2. Para el siguiente sería 6 dividido 25, eso nos da 0,24. Para el que sigue sería de nuevo 5 dividido 25, vuelve a repetir el 0,2. Para el que sigue es 4 dividido 25, eso nos da 0,16. El que sigue sería 3 dividido 25, eso nos da 0,12. Y el último sería 2 dividido 25, que eso nos está dando 0,08. Ahí ya acabamos con el ejercicio, porque nos estaban solicitando intervalos, ya lo sacamos, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa. Ahorita pues podríamos sacar otra, que sería la frecuencia, relativa acumulada. Esta sería la menor que simplemente pues es la suma de la frecuencia relativa. Entonces acá sería el primero 0,2, el que sigue sería 0,2 más 0,24, eso nos daría 0,44, 0,44 más 0,2 daría 0,6, 0,6 más 0,16, eso nos da 0,76, 0,76 más 0,12, eso nos estaría dando 0,88 y 0,88 más 0,08, eso nos estaría dando 0,96. Voy a chequearlo de nuevo, lo hice sin calculadora, vamos a hacerlo con calculadora. Entonces sería 0,2 el primero más 0,24, eso nos da 0,44, sí, está bien. El que sigue sería 0,44 más 0,2, acá me comí un 4, eso da 0,64. Y voy a corregir entonces de ahí para abajo. 0,64 más 0,16, pues eso sería 0,8, 0,80. 0,80 más 0,12 sería 0,92 y 0,92 más 0,08, eso nos estaría dando 1. Y entonces acá me doy cuenta que el ejercicio está bien hecho porque este valor que obtenemos acá debe ser muy cercano de 1. En este caso pues nos dio 1 exacto.
Listo, ya con eso podríamos finalizar entonces esa tabla de frecuencias. No se les olvide que esta frecuencia que sacamos, esta frecuencia absoluta acumulada, es la menor que. Ya podríamos entonces dar por finalizada esa tabla de frecuencias que nos están solicitando. Pues pasamos de tener entonces 25 datos sueltos a tener esa información ya resumida en una tabla de frecuencias. Ya con esta tabla de frecuencias, pues nos podemos disponer a hacer unas gráficas. Podríamos sacar de acá un histograma y podríamos sacar también el polígono de frecuencia.